El tema se relaciona directamente con el tema de mi tesis doctoral, que es, el dilema de seguridad étnico en el conflicto de Nagorno-Karabaj desde una perspectiva armenia. La historia del conflicto está hecha desde una perspectiva específicamente armenia. Quisiera primero ubicarnos geográficamente. Ustedes pueden ver el mapa con el Cáucaso del Sur, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, el Cáucaso del Norte, que pertenece a la Federación Rusa, Nagorno-Karabaj, y es el objetivo del siguiente. Lo pueden ver acá. Es un conflicto intractable, como dijo Gladys, uno de larga serie de conflictos intractables. La lista no es exhaustiva, por supuesto. India, Pakistán en Kashmir, Israel, Palestina, Chipre del Norte y la República de Chipre, Malvinas, etc. La lista no es exhaustiva. Pueden ver el territorio. El territorio blanco es el territorio original de la región que fue creada por los soviéticos en 1921. El territorio en amarillo es el territorio ocupado por, ¿cómo se dice?, por las fuerzas armenias. Y después está en colorado los pequeños territorios que reclaman Nagorno-Karabaj, que la forman parte de Azerbaiyán. Hay pequeños puntos que son exclaves, que estaban en Armenia y estaban en Azerbaiyán, que los perdieron respectivamente al comienzo del conflicto. Yo simplemente voy a repasar, para no extenderme y para darles algunas breves ideas. A diferencia de otras regiones, la presencia armenia data del siglo IV después de Cristo. Efectivamente, los árabes llegan al Cáucaso, ustedes lo pueden leer, pero yo voy a tomar los puntos más importantes. Llegan al Cáucaso en el siglo VII y en el siglo VIII. Ya en Artsaj, o sea, en Nagorno-Karabaj, efectivamente hay un antiguo linaje armenio que establece dos reinos, uno Kachén, que va a tener un rol muy importante. En el siglo XI llegan los turcos, luego vienen los mongoles. Ninguna de estas invasiones, la de Tamerlán a fines del siglo XIV, las tribus turcomanas después, afectan el principio de autonomía de los príncipes armenios de Nagorno-Karabaj. Ya en el siglo XVIII hay 5 familias que se consolidan en Nagorno-Karabaj, llamados Melik de Hamza, o sea, los príncipes, 5, viene la palabra de Hamza, que significa 5 en árabe, que es el único ejemplo de un Estado armenio que tiene presencia efectivamente en el mundo, porque la Armenia histórica efectivamente deja de existir en el siglo IV y en el siglo V. Bueno, los safávidas de Irán dividen su territorio en varios janatos. El Jan de Karabaj no controla Nagorno-Karabaj. Lo más importante es después la presencia rusa a partir del siglo XIX, con la elección primero de los janatos y de Nagorno-Karabaj en 1813 y luego de Yerevan y Najijevan en 1828. En el siglo XIX hay importantes cambios demográficos, hay una importante inmigración armenia, pero solo 400 familias se establecen en Nagorno-Karabaj. A comienzos del siglo XX, enfrentamientos entre el gobierno ruso y los armenios. En 1915, una guerra entre Armenia entre los armenios y los azeríes. 1917 es el año de las revoluciones en Rusia. Que vienen después de las revoluciones iraní en 1906 y la revolución de los jóvenes otomanos en Turquía en 1908. En 1918, Armenia, Azerbaiyán y Georgia proclaman su independencia. Hay un avance otomano en el turco que termina con el compromiso de la rendición de Mudros al final de la Primera Guerra Mundial. Armenia y Azerbaiyán luchan por el control de Nagorno-Karabaj. Los soviéticos llegan y ocupan el territorio. En 1921, el KGB, o sea, el Comité Caucásico del Partido Comunista Ruso, cede Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, y en 1923 se crea una región autónoma dentro de Azerbaiyán. Entonces, lo que sucede, bajo el régimen soviético, Nagorno-Karabaj sufre efectivamente discriminación en Azerbaiyán. Es un tema que, o sea, yo no me da el tiempo para dar algunos aspectos claves. El espectro de la reducción de la presencia armenia es clave en la percepción armenia. Nagorno-Karabaj era 95% armenio
en 1923 era 75% armenio, como se dice, en 1988. Najijevan, que fue entregado a Azerbaiyán, tiene un 40% de población armenia en 1921 y ese por ciento bajó al 1 en 1988. El conflicto actual comienza en febrero de 1988 con masivas manifestaciones en Yerevan, con el deseo también de Nagorno-Karabaj de reunificarse con Armenia. Se militariza en 1991. Bueno, ven las acciones, como se dice, militares que realmente se intensifican a partir de 1991. El conflicto termina con un armisticio en 1994. No hay despliegue de fuerzas de paz. Nagorno-Karabaj es liberado por los armenios, que también ocupan 7 distritos adyacentes. Kelbayar, Lachin, Kubayli, Hebrail, Sangelán, totalmente, Agdan y Fisuli en parte. Hay pequeños partes o porcentajes que reclama Nagorno-Karabaj que están ocupados por Azerbaiyán. Desde 1992 hay conversaciones de paz. ¿Cuánto me queda? 5. Perfecto. Entonces, para hacer una pequeña digregación final, las conversaciones de paz no han ido muy bien. En este momento se están manejando en base a los principios de Madrid de 2007, que fueron anunciados, comunicados públicamente en 2009-2010, que implica el retorno de los refugiados, azeríes. Efectivamente, los estados se han transformado en estados monoétnicos. Armenia es un estado monoétnico, Azerbaiyán es un estado monoétnico, Nagorno-Karabaj, que ha proclamado su independencia, que no es reconocido internacionalmente, es un estado monoétnico. Aparte del retorno de los refugiados, despliegue de una fuerza de paz, programa de reconstrucción económica, retiro de los armenios de parte de los territorios. Se considera poco difícil que efectivamente se retiren de todos, particularmente Kelbayar y Lachin, que son los que separan a Nagorno-Karabaj efectivamente de Armenia, y si quiere, un referéndum que determine el estatus futuro del territorio. Todo parece indicar, porque se están negociando desde el 1992 sin resultado, que la cosa va a seguir. Ha habido escalamientos en los últimos años, bastante graves, salvo Azerbaiyán, por el momento no se ha atrevido a escalar más las actividades militares por temor a la presencia rusa, que es aliada de Armenia en el CSTO, que es una alianza militar estratégica. Todo parece indicar que yo no creo posible que haya un compromiso que satisfaga a las partes, por la sencilla razón es el tema del referéndum. ¿Quién va a votar? ¿Cómo va a votar? Y el hecho de que Azerbaiyán no acepta como una de las opciones el principio de autodeterminación que podría llegar a determinar la independencia total de Nagorno-Karabaj. O sea que creo que lamentablemente el conflicto va a seguir latente, salvo que haya una nueva escalada bélica que no se puede saber cómo va a terminar.